Hola a todos y bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, la primera vez que lo leí me voló la cabeza. Hola. Sí, es uno de esos temas que parecen súper técnicos al principio, pero que en realidad afectan absolutamente todo el mundo. Exacto. Hoy vamos a analizar los extractos del informe técnico titulado Nomenclatura de Anticuerpos, DCI y USN. Suena un poco denso, lo sé, pero Pero es fascinante. O sea, estamos hablando de decodificar el idioma secreto de la medicina moderna. totalmente. Y esa es nuestra misión para este análisis. Queremos explicar cómo esos nombres de medicamentos biológicos, que, bueno, parecen un trabalenguas incomprensible de 15 letras, Sí, esos que nadie sabe cómo pronunciar en la farmacia. esos meros. Esos nombres son en realidad mapas de navegación precisos. Describen qué es el fármaco, de dónde viene y exactamente cómo ataca a la enfermedad. Y el gancho aquí, o sea, lo que realmente motivó este informe, es que la forma en que nombramos las medicinas acaba de sufrir su revolución más radical en décadas. Por culpa de su propio éxito, ¿no? Ajá, literalmente por el éxito científico. Entender esta crisis lingüística es un atajo directo para comprender el futuro de la medicina de precisión. Y bueno, para la audiencia que nos escucha, vamos a desempacar esto paso a paso. Para entender por qué los nombres actuales son tan complejos, primero hay que ver el caos, el absoluto caos que existía antes de que hubiera reglas claras. Claro, porque no siempre tuvimos este sistema. Si nos remontamos al principio, el programa de la Denominación Común Internacional, la famosa DCI de la Organización Mundial de la Salud, nació por ahí de 1950. Y empezó a operar oficialmente en el 53, si no me equivoco. Exactamente. Pero en esa época su único objetivo era evitar confusiones comerciales. O sea, querían un nombre genérico estándar. Y funcionaba bien porque solo lidiaban con moléculas químicas simples. Aspirinas, paracetamoles, cosas hechas por síntesis química tradicional. Ajá, medicamentos fáciles de catalogar. Pero luego, en 1975, todo cambió. César Milstein y George Kochler desarrollan la tecnología de hibridomas. Un momento clave en la historia médica. Sí, porque cambiaron las reglas del juego. Lograron crear anticuerpos a medida en un laboratorio. Empezaron a fabricar proteínas gigantescas y súper complejas. Y el sistema de nombres, digamos, el diccionario de la OMS, pues no estaba preparado para proteínas de ese tamaño. Para nada. Entonces avanzamos a 1986 y la FDA aprueba el primer anticuerpo monoclonal. Y le ponen un nombre que es una joya. Muromonab-CD3. Un desastre fonético. Bueno, vamos a desempacar esto porque me parece genial. Básicamente juntaron las siglas en inglés de anticuerpo monoclonal murino dirigido a CD3. Y ya. Literalmente una descripción técnica usada como nombre comercial. O sea, inventar un hito médico revolucionario y llamarlo así es como inventar el primer automóvil de la historia y registrarlo legalmente como vehículo metálico que rueda. ¡Exacto! Funcionó para ese único momento, pero claramente no era un sistema sostenible para el futuro. Y ese es el meollo del asunto. La falta de estandarización representaba un peligro real. Imagínate el crecimiento exponencial de los biológicos en los 80s y 90s. El médico necesitaba información biológica y farmacológica inmediata, así de un solo vistazo a leer la receta. No podía ponerse a descifrar acrónimos extraños con un paciente enfrente. Claro que no. Por eso, entre el 91 y el 93, la OMS y la USAN formalizaron el primer esquema lingüístico estructurado. Y aquí pasamos a lo que el informe llama la anatomía clásica de un anticuerpo, la famosa era del sufijo MAD. Una era que duró casi 30 años y crearon un sistema de bloques de construcción, casi como piezas de Lego. Me encanta esa analogía de los bloques. A ver, la fórmula original tenía 4 partes, ¿verdad? Así es, era el prefijo, luego la diana o infijo A, el origen o infijo B y finalmente el sufijo universal, MAB. ¿Qué significa monoclonal antibody o anticuerpo monoclonal? Exactamente. El prefijo, bueno, ese lo elegía el fabricante. Tenía que ser único, de 2 o más sílabas para evitar confusión y lingüísticamente neutral. O sea, no podías ponerle un prefijo que sugiriera que la medicina hacía milagros. Claro, nada de sana supermab ni nada de eso. Nada de eso. Luego venía el infijo A, que indicaba hacia dónde iba el fármaco, su diana terapéutica. Por ejemplo, ta o tu era para tumores.
Súper intuitivo. V era para cuestiones virales, C para el sistema cardiovascular, Ki para citocinas. Pero la pieza más importante para la seguridad en ese momento era el infijo V. El origen biológico. Y al leer los reportes de la época, queda clarísimo por qué importaba tanto. Los primeros anticuerpos venían de ratones, ¿no? 100% murinos, sí. Y eso era un problema gigante. Porque si tú le inyectas una proteína de ratón pura al torrente sanguíneo de una persona, el sistema inmunológico humano dice, un momento, esto no es mío. Y monta un ataque, lo que llamamos la respuesta JAMA. Y eso no solo inutilizaba el fármaco, sino que podía causar reacciones alérgicas fatales. Anafilaxia severa, exacto. Por eso el infijo B era vital. Si veías la letra O en el nombre, significaba que el origen era totalmente de ratón, y el riesgo era altísimo. Una advertencia en el nombre mismo. Pero luego la tecnología avanzó, ¿verdad? Sí, empezaron a modificar estas moléculas para engañar al cuerpo humano, y ahí entraron nuevas letras. La sílaba Shi significaba que era quimérico, o sea, un 65 a 75% humano, Y luego los humanizados, con la sílaba Su. que ya eran más del 90% humanos. Y finalmente la U para los 100% humanos. Ok, vamos a ver unos ejemplos prácticos para quienes nos escuchan, porque así suena muy abstracto. Pensemos en el trastuzumab. Perfecto ejemplo de oncología. A ver, tras es el prefijo del fabricante. Tu nos dice que ataca un tumor, Su nos indica que es humanizado. reduciendo alergias. Y mab nos confirma que es el anticuerpo monoclonal. Trastuzumab. Qué elegancia, la verdad. Es un mapa perfecto. O el ipilimumab. Ipi es el prefijo, li indica que es inmunomodulador, la mu es la adaptación fonética de la U para decir que es totalmente humano y mab al final. Ipilimumab. Pero a ver, tengo una pregunta. Leyendo el informe me surgió una duda gigante. A ver, dime. ¿Qué pasa si un medicamento se aprueba para tratar un tumor usando tu o ta, pero años después los investigadores descubren que en realidad es buenísimo para curar una enfermedad autoinmune? ¿Le cambian el nombre para que coincida con el nuevo uso? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta corta es no. ¿No? Se queda con el nombre equivocado. Es que, según las reglas de la OMS, el infijo se basa estrictamente en el mecanismo propuesto en la solicitud original. El nombre no se cambia jamás para mantener la trazabilidad clínica. Ah, claro, por los registros históricos. Exacto. Imagínate cambiarle el nombre a mitad del camino. Perderías todo el rastro de efectos secundarios a lo largo de los años. Evitan errores fatales manteniendo el nombre. Pero lo fascinante aquí es cómo esta misma flexibilidad clínica empezó a poner a prueba los límites del lenguaje estructurado. Porque la ciencia avanzaba más rápido de lo que el diccionario podía aguantar. Exactamente. Y eso nos lleva a la crisis de hacinamiento y el colapso del sistema viejo. Sí, porque este sistema de Lego funcionó maravillosamente, hasta que literalmente rompió el diccionario en 2021. Es que el sufijo universal mab llegó a un punto de saturación absoluto. Para el año 2021 había más de 800 nombres asignados con esa terminación. Y aquí es donde se pone realmente interesante para cualquiera que trabaje en logística médica. Tener 800 nombres terminando en MAV es, digamos, como que el sufijo MAV se convirtió en un apellido demasiado común en una ciudad pequeña. Es una excelente forma de verlo. Es como si todo el pueblo se apellidara García. Cuando todos se llaman casi igual, el riesgo de darle el expediente de Pedro García a Juan García se dispara. En un hospital, eso significa riesgo de medicación cruzada. El famoso riesgo de look alike, sound alike. Fármacos que se ven y suenan igual. Y no solo era el sufijo MAV el problema. El sistema basado en el origen biológico, el infijo B que mencionamos antes, también fracasó estrepitosamente. Porque trataron de medir qué tan humano era un anticuerpo, ¿no? Sí, en 2014 intentaron usar porcentajes de homología genómica. Dijeron, bueno, si tiene más de 85% de humano, le ponemos su. Pero eso era completamente arbitrario, ¿verdad? Totalmente arbitrario. La humanez de una molécula no es algo binario, es una gradación técnica compleja. Puedes tener un 90% de similitud, pero si las partes críticas generan rechazo inmune, el porcentaje no sirve de nada. Entonces, según el informe, ¿las agencias se pelearon sobre cómo contar aminoácidos? Fue un desgaste tremendo. Así que, en 2017, la OMS cortó por lo sano y eliminó el infijo de origen por completo para las nuevas moléculas. ¡Wow!
Pero eso no resolvió el problema de fondo, ¿o sí? No, para nada. Porque la ciencia empezó a modificar fuertemente las regiones constantes de los anticuerpos, las famosas regiones FC. O sea, saber si venía de un ratón importaba menos que saber si había sido alterado artificialmente con bioingeniería. Y ante este inminente riesgo de seguridad y la evolución técnica, llegamos a la nueva taxonomía estructural. La OMS tuvo que hacer algo drástico en 2022. Tuvieron que desechar a nuestro viejo amiga, el querido sufijo MAB, Adiós a una era. e inauguraron un sistema completamente nuevo basado en la estructura de la molécula, y ya no en su origen. A partir de enero de 2022, se introdujeron 4 grupos nuevos. A ver, desgranemos esto. El primer grupo es el sufijo TUG, T-U-G. Esos son para inmunoglobulinas no modificadas, o sea, anticuerpos naturales, digamos, con su estructura base tradicional. Ok. Luego tenemos el sufijo BART. BART, estos son los anticuerpos artificiales. Tienen mutaciones que se introdujeron a propósito en las regiones constantes. Como el Sipavavirt, que mencionan para el tratamiento de COVID-19. Le hacen un cambio para que dure 6 meses en la sangre en lugar de unas semanas. Exacto, una manipulación farmacocinética brutal. El nombre te dice que tiene esa modificación. El tercer grupo usa el sufijo MIG. Multiinmunoglobulinas, moléculas biespecíficas. Y esto es ciencia ficción pura. Reconocen distintos epítopos al mismo tiempo. Yo lo veo como un adaptador universal de doble enchufre. O sea, un brazo de la molécula se pega a una célula cancerosa y el otro brazo se ancla a una célula del sistema inmune del paciente. Y las obliga a juntarse. Exacto, las arrastra físicamente para que el sistema inmune destruya el tumor. Es increíble. Es una sinapsis forzada, como dicen los inmunólogos. Y bueno, el cuarto grupo usa el sufijo MENT. Fragmentos MNT. Sí, como los nanobodies, que a menudo vienen de camélidos o alpacas. Carecen de una región FC completa. Son chiquititos. Además de estos 4, el informe menciona otras estructuras de fusión, los que terminan en sept, como fusiones de receptores, ¿Como el etanercept? Sí. y los que terminan en FUSP, que son fusiones con toxinas o enzimas, y los conjugados que usan 2 palabras separadas, como el trastuzumab emtansina. Donde el anticuerpo solo sirve de taxi para llevar quimioterapia súper tóxica directamente dentro de la célula mala. A ver, pero espera. Aquí tengo una gran objeción. Un pushback logístico. A ver. Si todo este sistema cambió de raíz en 2022 y abolieron el sufijo MAB, ¿por qué medicamentos viejos como el infliximab o el blinatumomab se siguen llamando así hoy en día? ¿No debería el infliximab llamarse ahora, no sé, inflixibart, bajo las nuevas reglas? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. Pero la respuesta es la cláusula de derechos adquiridos, el grandfathering, como le dicen en inglés. O sea, no es retroactivo. No puede serlo. Imagínate el caos absoluto que se armaría en los inventarios de los hospitales a nivel mundial si de repente le cambias el nombre a un medicamento que millones de personas ya están tomando. Las etiquetas, los seguros, las recetas. Todo se iría al traste. Por eso, durante décadas, los sistemas de salud van a tener que gestionar lo que llaman un inventario híbrido. O sea, convivir con nomenclaturas antiguas y nuevas en el mismo estante de la farmacia. Exacto. Es el precio de la innovación. Y bueno, todo esto suena a un intenso debate académico entre lingüistas y biólogos moleculares, pero en la sección 5 del informe queda clarísimo que esto tiene implicaciones reales, en el mundo real. Potencias mundiales de la salud. Hablemos del papel de la USAN. El Consejo de Nombres Adoptados de los Estados Unidos son pesos pesados en esto. Generalmente la USAN y la OMS están súper sincronizadas, ¿no? En la mayoría de los casos sí, pero hay roces regulatorios bastante fuertes. Una diferencia clave que noté en los extractos es la sincronización temporal. O sea, la USAN exige que haya una solicitud activa, un IND, ante la FDA para siquiera empezar a hablar del nombre. Mientras que la OMS es más proactiva. Ellos inician el proceso de nombramiento en las fases 1 o 2 de los ensayos clínicos. Pero el conflicto más grande, el que de verdad me llamó la atención, es el drama con las letras griegas. Ah, sí, el tema de la glicosilación. La OMS usa letras griegas, alfa, beta, zeta, al final del nombre para diferenciar los perfiles de glicosilación, o sea, los azúcares en una misma proteína, por ejemplo, epoetina alfa. Pero la USAN generalmente se niega en rotundo a usar letras griegas para anticuerpos monoclonales.
Y el informe sugiere que esto es por problemas de infraestructura tecnológica en Estados Unidos. Los sistemas informáticos de los hospitales no procesan bien caracteres griegos. Exacto. Se confunden si escribes alfa con F o con PH. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Si la OMS y la UESAN no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Esa es mi gran duda. Tenemos el mismo riesgo que con el famoso caso del acetaminofén en Estados Unidos frente al paracetamol en el resto del mundo. Precisamente, si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que esos peligros históricos del paracetamol son la razón por la que hoy se combate activamente cualquier discrepancia. Un malentendido hoy podría significar confundir un TUG con un BART. O sea, confundir un anticuerpo natural con uno modificado que dura 6 veces más en la sangre. Y eso alteraría por completo el manejo de reacciones infusionales o la frecuencia con la que medicas al paciente. Es de vida o muerte. Para mitigar estos riesgos con las copias genéricas, el informe también habla de los biológicos calificados, los famosos BQ. Sí, para los biosimilares. Como no son copias 100% idénticas, les añaden códigos aleatorios de 4 letras al final del nombre, separados por un guión. Como el infliximab-YYD. Ajá. Son letras sin sentido que no alteran la raíz del nombre de SI, pero permiten rastrear exactamente qué fábrica hizo ese lote si hay un problema de seguridad. Y así evitan cambiar el nombre principal. ¡Qué locura de sistema! Bueno, ya para ir cerrando, recapitulemos un poco el viaje que hemos hecho hoy. Ha sido un viaje intenso. Vimos cómo el nombramiento de medicamentos pasó de ser el salvaje oeste de los acrónimos incomprensibles, con el Muromonab-CD3, A un sistema súper ordenado de procedencia, con el MAV, ZU, SI. hasta llegar, por pura necesidad de supervivencia ante la innovación acelerada, a la taxonomía actual de arquitectura estructural, los BART, MIG y MENT. Porque la complejidad de las moléculas simplemente rompió los límites del lenguaje que usábamos. Y eso me deja con un pensamiento provocativo final, algo para que nuestra audiencia se quede reflexionando. A ver, dime. Si los sufijos tuvieron que cambiar porque la ciencia rebasó al lenguaje hablado, y hoy ya le estamos añadiendo sufijos de 4 letras aleatorias sin ningún sentido fonético, como el de YYB, solo para rastrear biosimilares, Ajá. llegará el punto en que los medicamentos del futuro, diseñados quizá por inteligencia artificial, sean tan complejos e indescifrables que los médicos y pacientes tengan que dejar de usar palabras pronunciables por completo. ¡Wow! O sea, terminaremos comunicándonos únicamente mediante códigos de barras o cadenas alfanuméricas inarticulables. Es una posibilidad muy real. Si seguimos personalizando la medicina a ese nivel, el lenguaje humano simplemente no va a dar abasto. Una locura para pensar la próxima vez que vayan a la farmacia y lean la caja de cualquier medicamento biológico. Totalmente. Se van a acordar de nosotros y de la ingeniería lingüística que hay detrás. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. ¡Hasta luego!